Hola queridos amigos, seguidores de mi canal Aprende Ya. Hemos visto entonces cómo crear y cómo eliminar una base de datos. Ahora vamos a ver cómo empezar a crear las tablas y cómo eliminarlas también. Posteriormente vamos a ver los tipos de datos. Es importante conocer los tipos de datos para poder crear tablas con los campos que realmente necesitamos y que a un largo plazo no nos ocupen demasiado espacio, es decir, definir bien el tipo de datos. El día de hoy vamos a ver entonces cómo crear tablas. Vamos a crear una base de datos que ya lo saben hacer. Aquí actualizamos para que nos aparezca la base de datos. Aquí la tenemos. Es una base de datos que en tablas, si vamos a tablas, no va a tener ninguna tabla creada. Entonces vamos a ubicarnos y vamos a ver cómo crear una tabla. Simplemente le das botón derecho del mouse, nueva tabla, y aquí en esta parte vas a empezar a definir los datos de la tabla. Por ejemplo, voy a poner aquí una tabla para clientes, entonces ID cliente. Generalmente los ID o los identificadores son autonuméricos y autoincrementables. Identificación, que va a ser la cédula. Esta puede ser un varchar. Vamos a darle un varchar de 20. Acá en Colombia las cédulas o las identificaciones no son demasiado largas. ¿Para qué utilizamos esta información acá adelante? Es un método de nombrar campos en donde si utilizamos el término ID significa que esta es la clave principal de la tabla. Si utilizamos str significa que estamos trabajando con un varchar, con un campo tipo char, y así sucesivamente. Eso facilita la identificación de los campos a la hora de trabajar. Vamos a ver, el nombre le podemos poner un varchar de 50. Ahí está. Aquí nos pregunta que si permitimos valores nulos. El ID del cliente generalmente, que es el autonumérico, no va a ir null. Y vamos a venir a buscar acá, si nos paramos en el campo aquí en la flechita, vamos a venir a buscar acá para decirle que es de identidad. Nos paramos acá y señalamos sí. Inmediatamente este campo no va a poder ser nunca jamás nulo. Y además, a medida que vamos ingresando datos a la tabla, este campo se va a autoincrementar de uno en uno. Ahora vamos a guardar la tabla. Para eso simplemente damos clic en guardar y ponemos el nombre de la tabla. Una forma interesante de poder nombrar las tablas es utilizar un estilo de nombramiento de tabla. Podríamos ponerle, como es una tabla de maestros, anteponerla MA para el piso, y podemos poner ya el nombre de la tabla. ¿Cómo vamos a identificar que es una tabla? Por ejemplo, con el TBL, que es de tabla, y ya el nombre de la tabla sería clientes. Y ahora damos clic a aceptar y la tabla se nos ha creado. Vamos a mirar, actualizamos acá, vemos que aquí tenemos la tabla de MA TBL clientes. Entonces esa es una forma de crear las tablas. Ya ustedes pueden elegir el sistema que mejor se les facilite para crear las tablas. Es muy importante tener claro el tipo de datos, como les decía, para que cuando la base de datos crezca, ocupe el menor espacio posible y ustedes no tengan problemas de espacio en sus computadores. Muchas gracias y los espero en una próxima entrega.